Puede tomar su lugar, bienvenido sea a la casa del Señor. Qué grato privilegio y qué placer es hoy volvernos a encontrar en este lugar. Pero también damos la bienvenida a aquellos que están con nosotros a través de esta transmisión. Les bendecimos, les enviamos un cordial saludo y deseamos que el Padre cumpla su propósito también en cada uno de ellos. Qué privilegio es, amada iglesia, hoy podernos congregar, podernos reunir y estar en su casa para seguir exaltándole, para seguir glorificándole, para seguir engrandeciéndole con todo lo que somos y con todo lo que Él ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Quisiera que abriera su escritura, por favor, o en este caso la encendiera, y que fuéramos a la escritura de Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, hablando acerca de que el Señor nos ha estado llevando a entender la importancia de cuidar el ser aprobados. Qué tiempo tan importante, qué tiempo tan determinante el que el Señor nos está permitiendo vivir como iglesia. Y es por eso que urge, precisa, que cada uno de nosotros nos encontremos buscando esa aprobación del Señor. Porque como decíamos hace 8 días que Él es el que aprueba, pero también es el que prueba cada una de nuestras vidas y todo lo que hacemos, porque ahí demuestra la diligencia, la responsabilidad con la cual hemos entendido y estamos haciendo cada una de las cosas. Vayamos a esta escritura, por favor, y dice de la siguiente manera: procura, ¿qué dice? Con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Veamos que el apóstol Pablo le establece a Timoteo, que también era un apóstol, le establece la manera en que él debía de presentarse al Señor. Le establece la forma en que él debía de hacer las cosas para Dios. Y veamos que la aprobación que el apóstol Pablo le estaba enseñando a Timoteo que debía de encontrar, solamente se iba a poder alcanzar si iba implícito lo primero. Por eso veamos claramente que le dice procura, pero ¿qué le dice? Con diligencia. Entendamos que para poder ser aprobados de parte del Señor, necesitamos ser diligentes en todo lo que Él nos está ordenando. Y cuando hablamos de diligencia, estamos hablando de prontitud. Cuando estamos hablando de diligencia, estamos hablando de rapidez, pero también estamos hablando de cuidado, estamos hablando de esmero, de atención, pero también de aplicación. Solamente aquel que entiende que la aprobación es el resultado de la diligencia, es aquel que entiende cómo es que Dios quiere que hagamos cada una de las cosas que Él en este caso nos ha estado revelando. El apóstol Pablo le da la clave a Timoteo para encontrar la aprobación de Dios. Por eso le dice que es con diligencia, con prontitud, con esmero, con atención, con cuidado, con rapidez, que él debía de obedecer y hacer todo lo que Dios estaba mostrando para que entonces Timoteo fuera verdaderamente aprobado de parte de Dios. ¿Cuál sería lo contrario en este caso de la diligencia? Sería la negligencia. Y veamos que cuando hablamos de negligencia, estamos hablando de descuido, estamos hablando de dejadez, estamos hablando de abandono, pero también estamos hablando de desorden.
El apóstol Pablo tiene que llevar a Timoteo a que con diligencia buscara la aprobación de Dios, porque de una u otra manera él había caído en un estado de negligencia. Por eso es que estaba descuidado, por eso es que estaba dejado, abandonado, desordenado. Todo lo que el Señor había puesto a hacer a Timoteo en ese lugar estaba siendo llevado de una manera negligente. Y qué importante es entender que la aprobación del Señor solamente la alcanza aquel que es diligente. Esto lo puedo relacionar con Mateo capítulo 25, donde habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Veamos claramente que la Escritura dice que 5 que dice eran prudentes, o sea, 5 eran diligentes, pero 5 en este caso eran insensatas, o sea, eran negligentes. Veamos que la acción y la actividad que las 5 desarrollaron, comparadas a las otras 5 que no las desarrollaron, hicieron la diferencia de ser aprobados o de no ser encontrados, en este caso aprobados. Veamos que las 5 diligentes, o sea, las 5 prudentes, estas sí se prepararon con responsabilidad. Ellas entendieron que el llamado a la preparación era con prontitud, requería esmero. Por eso es que prestaron atención a cada uno de los acontecimientos y detalles que podrían surgir dentro del proceso, que si el esposo regresaba o no regresaba a tiempo. Por eso es que no las agarró la circunstancia imprevisoriamente, sino que las encontró preparadas. Aquí el problema o el punto no era encontrar a las vírgenes, solamente vírgenes, sino que cada una de ellas se encontrara preparadas. Pero la diferencia es que unas sí fueron diligentes y las otras fueron negligentes. Ahora bien, en cuanto a las 5 negligentes, podemos encontrar que estas 5 negligentes fueron descuidadas, fueron desordenadas, irresponsables, estaban acomodadas creyendo que las cosas automáticamente iban a pasar. El problema es que hoy en día mucha iglesia está actuando negligentemente, porque solamente se ha enfocado a orar y a esperar y creer que Dios es el que va a cambiar la situación. Creer que Dios es el que va a poner orden en la familia, en el negocio y en cualquier área de nuestra vida, cuando somos cada uno de nosotros los responsables de actuar diligentemente delante del Señor. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo? ¿Actuando con diligencia o actuando con negligencia? La diferencia definitivamente se muestra en lo que estoy viviendo. Las 5 diligentes fueron aprobadas, mas las 5 negligentes fueron desechadas. Por eso cuando vino el esposo y entró con las que estaban preparadas, aquellas que se mantuvieron descuidadas, aquellas que no le dieron importancia a ser diligentes, cuando ellas quisieron entrar a las bodas con el esposo, ya el tiempo para ellas se había acabado. Qué importante es entender que Dios ha establecido un tiempo para cada cosa. Por eso yo no me puedo tomar mi tiempo para poder hacer las cosas a mi manera, a mi ritmo, los cambios que se necesitan, sino entender que Dios es el que ha establecido un tiempo para cada cosa. Estas vírgenes creyeron que el tiempo que ellas habían determinado era el tiempo en que el esposo se iba a tardar para regresar. No, el esposo regresó en el tiempo que ya lo había señalado. La actitud de negligencia que ellas tomaron la llevó a no estar preparadas, y veamos que esto lo llevó a ellas en este caso a ser descalificadas. Allá en Josué capítulo 18, del versículo 1 al 3, vayamos a esta escritura y veamos que para ser aprobados necesitamos ser diligentes en todo lo que Dios nos ha estado mostrando. Diligentes en poner orden donde requiere, en la área, en el negocio, en el trabajo, en todo aquello que no ha estado siendo de acuerdo de la voluntad del Señor. Ahí es donde debemos de ser diligentes.
Recordemos que la diligencia requiere esmero, requiere preparación, pero sobre todo requiere una actitud de compromiso y de responsabilidad para encontrarnos aprobados según la voluntad del Señor. Veamos que para estas mujeres, a estas 5 insensatas, les era más cómodo esperar a ver qué pasaba. El no moverse y decir, primero Dios sí nos va a alcanzar este aceite hasta para cuando venga el esposo. ¿Cuántas veces estamos actuando en cosas semejantes o parecidas a estas actitudes que tomaron estas 5 vírgenes insensatas? Ellas en su mente, en su corazón, en sus planes, ellas creyeron que podían alcanzar lo que el esposo esperaba. Pero ya al ser probadas y aprobadas, ahí se encontraron con defecto por causa de su irresponsabilidad y la negligencia con la que cada una de ellas actuó. Entonces dice la Escritura en Josué, por favor, capítulo 18, versículo 1 al 3. Veamos acá un episodio acerca de Josué y el pueblo de Israel. Pero dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. Y erigieron ahí, dice, el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. O sea, ya se les había entregado lo que Dios ya había determinado. Pero veamos la actitud del pueblo. Dice, pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no había repartido su posesión. Veamos este versículo. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo? ¿Qué dice? Léalo conmigo. Seréis, ¿qué les dice? Negligentes. ¿En qué estaban siendo ellos negligentes? Para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres. Entendamos que el negligente, o sea, el insensato, espera que todo le sirvan. Ya Dios les había entregado la tierra, pero ¿qué estaban ellos esperando? Que se los pusieran todo ya servido. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado de todas las cosas que en Cristo ya nos ha entregado, pero nosotros por estar actuando y viviendo en negligencia, estamos esperando que sea el Señor el que lo haga todo, que sea el Señor el que ponga orden, que sea el Señor el que corrija, que sea el Señor el que haga todo y yo solamente me quedo sentado de brazos cruzados esperando que todo pase a mi alrededor, cuando es una actitud personal y es una responsabilidad propia que a cada uno de nosotros nos corresponde en este caso desarrollar. Veamos que la actitud que el pueblo estaba mostrando para poseer la tierra, lo que Dios ya les había entregado, era una actitud negligente. Ellos estaban esperando que fuera Dios el que les sirviera, cuando Dios ya les había entregado todas las cosas, para que ahora fueran ellos los que tomaran posesión de toda la herencia que el Señor les había entregado, y así entonces experimentar la fidelidad con la cual Dios se los había prometido a cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es el llamado de atención que Josué les hace? Les dice, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Ya Dios se las había entregado, pero su negligencia, su insensatez, su acomodamiento no les permitía hacer y ejecutar la parte que a ellos les correspondía. Estamos viviendo un tiempo donde el Señor nos está llevando a ordenar todas las cosas. Si yo tengo desordenada mi vida personal, ya sea sentimental o de salud, ¿quién es el que tiene que poner orden? No va a ser el médico, no va a ser Dios, sino que soy yo el que tengo que poner orden en mi salud. Si con cualquier cosa yo me enfermo, ya sea una circunstancia o ya sea qué, o porque hoy en día alguien nomás se moja una vez, ya está con gripe, ya está con fiebre, con dolor de cuerpo, quiere decir que ahí se ha estado actuando negligentemente y por eso es que cualquier cosa
o por una cosa sencilla, quizás muchos ya resultamos enfermos. Somos nosotros los llamados a poner el orden de Dios. Dios ya nos entregó todas las cosas en Cristo, pero ahora nosotros necesitamos entender la parte que a cada uno de nosotros nos corresponde hacer y realizar para tomar, para apropiarnos de todo lo que el Señor en Cristo ya nos los ha entregado a cada uno de nosotros como iglesia. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿por qué estamos sentados? ¿Por qué estamos de brazos cruzados? ¿Por qué decimos, mire, es que las cosas no cambian? Mire aquí, mire allá. Lo que pasa es que con una actitud de negligencia queremos y esperamos y queremos que de brazos cruzados todas las cosas cambien cuando somos nosotros los llamados a cambiar todas estas cosas, porque Él ya nos dio la capacidad y nos habilitó para que podamos en este caso apropiarnos y tomar todas estas cosas. Entonces decía que hablando acerca de la actitud del negligente, espera que todo se le sirva. Hoy en día estoy pasando una situación económica que es lo que se le dice, ore mucho, ore, ayune para que cambie la situación. Yo le diría, está bien, ore, ayune, pero también vaya a revisar qué es lo que ha estado haciendo mal, porque es que la economía, porque es que la escasez, porque es que no alcanza la provisión. Hay algo que se ha estado haciendo desordenadamente y por eso necesitamos orar, pero también necesitamos revisar qué es lo que no nos permite experimentar la fidelidad del Señor si Él ya nos entregó todas las cosas en Cristo Jesús. En Proverbios capítulo 10 y versículo 4, hablando siempre acerca de la actitud del negligente, porque decíamos que para encontrar o alcanzar la aprobación de Dios, necesitamos ser diligentes. Porque decíamos que el que es diligente es pronto en corregir las cosas. Tiene cuidado, se esmera, le presta la atención a la aplicación que tiene que realizar. En cambio, el negligente es lento, es descuidado, es dejado, es desordenado, pero quiere que todo automáticamente se corrija. Quiere que todo automáticamente se ordena. Cuando no ha entendido que es una acción de responsabilidad y es una acción personal que a él le corresponde realizar para que las cosas fluyan de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces en Proverbios capítulo 10 versículo 4, vaya conmigo por favor, use las escrituras y dice de la siguiente manera: la mano negligente, léalo conmigo, que dice, empobrece. ¿Por qué? Porque solo vive deseando, porque solo vive, como dice, malayando, ¿verdad? Usted, mire, malaya, yo tuviera esto, malaya, yo tuviera aquello. Solo deseando alcanzar y tener lo que no está logrando obtener. ¿Por causa de qué? De la actitud que tiene en su corazón. Mire, si yo tuviera esto, si yo tuviera aquello, si Dios me permitiera recibir esto, el otro, mire, yo ya hubiera hecho esto, ya hubiera hecho el otro, aquello, y solo de esa manera de pensar no sale, tampoco nada cambia. Entonces dice, la mano negligente empobrece, pero dice, mas la mano de los diligentes, ¿qué dice? Enriquece. ¿Por qué? Porque ya vimos qué significa ser diligente y también qué significa ser negligente. Entonces el negligente nunca es aprobado en nada, pero el diligente es aprobado en todo lo que hace, porque actúa con responsabilidad, con prontitud a lo que corresponde y entiende que solamente es así que lo puede alcanzar. El problema es que hoy en día la iglesia, hay mucha parte de la iglesia que está viviendo negligentemente.
Por eso es que vive empobrecido, nada alcanza, nada experimenta, nada comprueba de Dios, porque está esperando que todo le caiga del cielo, está esperando de que Dios envíe una persona millonaria, le toque a la puerta de su casa y le diga, aquí le vengo a sembrar $10,000. Esa es la actitud del negligente, espera que Dios primero va a mandar, va a proveer y no hace nada. Solamente está bajo esperanza por causa de una actitud de pereza que tiene en su corazón, esperando que Dios sea el que haga todas las cosas sin entender que es a Él que le corresponde realizarlo. Dios le dijo a Isaac, quédate aquí porque aquí te voy a bendecir, pero Isaac no se quedó de brazos cruzados. Isaac no se quedó sentado, como dicen por ahí, rascándose la barriga y diciendo, es que Dios me dijo que me quedara aquí, que Él aquí me iba a bendecir. ¿Qué hubiera pasado si Isaac se queda solo con esa mentalidad y esa actitud negligente? ¿Será que hubiera experimentado la prosperidad y la bendición del Señor? Definitivamente que no. Hoy cuántas cosas el Señor nos ha dado en Cristo Jesús, pero ¿por qué la iglesia no las está comprobando? ¿Por qué la iglesia no las está experimentando? Porque ha estado actuando en negligencia y no en diligencia. El negligente todo lo desea y nada lo alcanza. Todo lo quiere y nada lo obtiene. Pero de eso dice la Escritura, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a ser aprobados delante de Dios? Actuando con diligencia, actuando con responsabilidad, revisando en qué estoy mal, en qué me he equivocado, por qué no estoy experimentando la fidelidad del Señor. Si el Señor dice que ya me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿por qué no salgo de las deudas? ¿Por qué no salgo del pedir fiado? ¿Por qué no salgo del estar prestando? Ya se volvió en mí un estilo de vida, ese desorden, y creo que esa es la voluntad de Dios para mi vida, y por eso es que me conformo creyendo de que es Dios el que me quiere tener así, cuando es una actitud de negligencia la que me ha llevado a vivir así, porque me ha dado pereza ordenar, porque me ha dado pereza corregir y entender que es mi responsabilidad y que nadie más lo puede hacer por mí. Entonces necesitamos hoy entender. Y así podría mencionar diversas áreas, ya sea salud, porque solo enfermo paso. Si la Escritura dice que por su llaga, ¿qué dice? Fuimos nosotros curados, gloria a Dios, es una verdad, usted lo cree, yo lo creo, pero ¿por qué solo enfermos pasamos? Salimos de una y ¿qué pasa? Y caemos a otra. Viene una influencia en el que ya lo que nomás acaba de ingresar al país, yo ya estoy todo enfermo. Pero por su llaga yo fui curado. Entonces veamos que ahí no estamos actuando con diligencia. El diligente, por ser responsable, por ser cuidadoso, entendido, actúa con prontitud, cuidando cada aspecto de lo que le corresponde hacer y por lo tanto no cae en el error. Debemos de entender, iglesia, que parte de las circunstancias y aún adversidades que vivimos es por la actitud con la que hemos estado viviendo. Yo no encuentro en ninguna sola parte de la Escritura que diga que Dios quiere que estemos mal, que diga que Dios quiere que nos vaya mal. No, al contrario, es todo lo bueno, todo lo bondadoso, todo lo superior de Él entregado a cada uno de nosotros. Pero el problema es que nuestra actitud ha sido negligente y no diligente. Por eso es que hemos estado experimentando cosas contrarias a la voluntad del Señor. Ahora bien, entonces quiero llevarlos a entender que la diligencia es una actitud. Ojo a lo que estoy diciendo. Como dijo el profeta César, ojo y oído. La diligencia, es una actitud y no es una capacidad. La diligencia es una actitud y no una capacidad. Porque nuestra capacidad está en Cristo.
pero la actitud es una decisión personal. Vuelvo a repetir lo que estoy diciendo. La diligencia es una actitud y no es una capacidad, porque nuestra capacidad está en Cristo, pero la actitud es una decisión personal. En 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 5, veamos esta parte importante. Hablando acerca de la capacidad, entendamos que ¿por qué es que podemos hacer todas las cosas que Cristo quiere? Porque lo que requiere Él que cada uno de nosotros hagamos es por capacidad. Pero la diferencia de hacerlo o de no estar haciéndolo es por la actitud que hemos estado teniendo. Dice 2 Corintios 3:5 en la traducción lenguaje actual, pero nosotros, dice el apóstol Pablo, no somos capaces, dice, de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. El apóstol Pablo también dice allá en Filipenses 4:13, todo lo puedo, que dice, en Cristo que me fortalece. Entonces veamos que la diferencia de hacer todo lo que Dios requiere y lo que Dios te está pidiendo a ti y a mí no es por falta de capacidad, sino es por falta de actitud. Amén. Cuando usted tiene la actitud, la que el apóstol Pablo también le dice a la iglesia de Filipo, que tengan la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, los está llevando a entender que es por su actitud que ellos estaban errando, es por su actitud que ellos estaban viviendo contrario a la voluntad del Señor. Estuvimos en una reunión de pastores, esta semana específicamente, y fue ya en Salcajá, Quetzaltenango. La hermana que nos recibió, que se llama Isabel, la felicité porque le dije, usted sí entendió lo que le correspondía entender, por eso nada la detuvo ni nada la limitó. Ella está empezando una obra, no tiene mucha gente todavía en aquel lugar, y nos recibió a todos los pastores con desayuno y con almuerzo y con refacciones y todo lo demás. Si subí de libras, pues es culpa de ella, ¿verdad? Entonces, déjeme decirle que ella entendió su capacidad, pero en base a su actitud. ¿Cuántas veces decimos y creemos que Dios nos pide muchas cosas cuando Él claramente dice que nos las está pidiendo porque ya nos entregó su capacidad? Pero nosotros las vemos inalcanzables, las vemos imposibles, no por la capacidad, sino por la actitud de dónde voy a sacar recursos. Pero como ella entendió que no es por su capacidad el poder bendecir, sino es por la actitud, entonces ella lo hizo con excelencia. ¿Cuántos de nosotros, por no entender que es la actitud la que nos está estorbando, la que nos está deteniendo y la que nos está limitando, muchas veces nos rehusamos y creemos que por eso no podemos, creemos que por eso es difícil? Mire, es que todo lo que me pusieron a hacer, lo que me están pidiendo, cuando no es cuestión de capacidad, sino de actitud. Si ella toma una actitud más incorrecta ante su capacidad, de nada sirve la capacidad. Y recordemos que usted y yo recibimos la capacidad de Cristo, por eso todo lo podemos en Él. Pero ¿por qué como iglesia estamos creyendo que no lo podemos? Mire, es que ordenar todo lo que tengo que ordenar, lo que tengo que corregir. Y el Señor solo 3 meses nos dio, a ver si me alcanza el tiempo, a ver qué logro hacer. Déjeme decirle que esa expresión es una expresión de una mala actitud y no de la capacidad de Cristo que está en cada uno de nosotros. Amén. Pero ¿cuántos hemos estado cuestionando lo que el Señor nos está mostrando? Ay, Dios, mire, si cómo tengo mi vida, cómo tengo mi casa, cómo tengo mi negocio, si mire, al punto de la quiebra, y ahora el Señor dice que hasta aprobado tengo que presentarme yo en esto. La limitación que estamos expresando es por una mala actitud que tenemos. Entonces el apóstol Pablo dice, es Dios quien nos da la capacidad, que dice,
de hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿podemos ser aprobados en Dios y de parte de Dios, sí o no? Claramente que sí. Pero ¿qué necesitamos hoy? Revisar nuestra actitud. ¿Qué actitud hemos tenido delante del Señor, delante de su revelación, delante de su diseño? Eso es lo que va a evidenciar si estamos actuando en diligencia o estamos actuando en negligencia. Entonces veamos que las 5 vírgenes que fueron aprobadas tuvieron una actitud correcta. Pero las 5 que fueron, en este caso, desaprobadas, tuvieron una actitud incorrecta. Si todas eran vírgenes, pero como no era solamente el ser vírgenes, sino el demostrar su capacidad en la actitud correcta, por eso es que solamente 5 se encontraron aprobadas y 5 fueron desaprobadas. Entonces, veamos allá en Mateo capítulo 25, por favor. Y decíamos claramente que la diligencia es una actitud y no es una capacidad. Porque nuestra capacidad proviene de Dios y nuestra actitud es una decisión que cada uno de nosotros tomamos de hacer o de desobedecer lo que Dios nos está mostrando. Entonces el ser aprobado no requiere de capacidad, porque ya la tenemos. El ser aprobados o desaprobados es cuestión de actitud. La actitud evidencia si hay responsabilidad o hay irresponsabilidad. La actitud es el espejo que hace evidente con toda claridad quiénes somos exactamente. Dice allá en Mateo capítulo 25, hablando acerca de la parábola de los talentos, veamos estos aspectos que su Señor conocía de cada uno de ellos. A mí me encanta ver estos aspectos que las Escrituras nos muestran, porque nos muestran cosas reales, cosas verdaderas, de las cuales muchas veces como iglesia no las hemos visto desde esa realidad que el Señor nos las está mostrando a cada uno de nosotros. Mateo 25, 14 y 15. Y ahí voy a ir yo mencionando versículos y ahí usted va a ir pendiente para que pueda llevar conmigo la lectura y el entendimiento que yo le quiero dar a esto que estoy enseñando. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1. Pero ¿qué dice esta última parte, iglesia? ¿Qué dice? Los quiero escuchar. A cada uno conforme que dice. Entonces veamos que no les puso cargas que ellos no podían sobrellevar. ¿Fue justo el Señor o el amo de estos siervos, sí o no? Y eso exactamente está haciendo el Señor con nosotros. Nos ha entregado según nuestra capacidad, pero ¿por qué estamos diciendo, ala, eso es mucho, no se puede? ¿Por qué estamos cuestionando lo que Él conoce de cada uno de nosotros? Ala, no, hombre, eso no se puede, usted 3 meses, ¿a quién le va a alcanzar? Ala, mire, si todo lo que dijo el Señor en Reforma, lo que hay que corregir, lo que hay que ordenar, ¿cuánto ya empezamos? ¿Cuánto ya empezamos a revisar? O tenemos la actitud del perezoso que aunque se le está cayendo la casa, ¿qué dice? No hace nada. Se me está cayendo el matrimonio, no hago nada. Se me están cayendo las finanzas, no hago nada. Se me está cayendo la salud, no compro pero ni la caja. Entonces hemos tomado la actitud ¿de quién? Del perezoso. Pero ni por lo menos oración pido, pues. Y no tengo fe. Pero me encanta porque dice esta parte, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Veamos que a cada uno le dio según su capacidad. Y veamos que la capacidad sí la tenían, porque era en base a esa realidad que se les había entregado esa responsabilidad.
Pero la diferencia estaba en la actitud que cada uno de ellos tomó en base a su capacidad. Qué importante es entender que si tú naciste de nuevo, tú tienes la capacidad de Cristo en ti. Por lo tanto, no es la capacidad la que debe de llevarme a actuar de una manera en que no se puede, muy difícil, porque no es cuestión de capacidad, sino que dijimos que es cuestión de la actitud que tengamos. Entonces, como decía que a cada uno le dio según su capacidad, pero la actitud era una decisión que cada uno de ellos, en este caso, debía de tomar. Porque ya en el versículo, siempre en el 14 y el 15, pero en la palabra de Dios para todos, dice de la siguiente manera: el reino de Dios será como un hombre que se iba de viaje antes de irse, llamó a sus siervos y los dejó encargados de administrar su fortuna. ¿Quién nos ha puesto el Señor a administrar? Su fortuna. Pero usted va a decir: ay, pastor, pero yo no tengo pero ni 5 centavos. ¿Y cómo va a decir que el Señor me entregó a administrar su fortuna? Porque no está hablando solo de dinero. Está hablando de todo lo que en Cristo nos entregó. Dice, a uno de ellos le dio 5,000 monedas, al segundo le dio 2,000 y al tercero le dio 1,000. Pero dice, a cada uno le dio una parte de acuerdo. Ponga atención si usted no tiene la palabra de Dios para todos. Dice, a cada uno le dio una parte de acuerdo con lo que le era posible tomar a su cargo. Entonces veamos que no le dio ni les pidió cosas que ellos no podían llevar. Pero hoy, ¿por qué estamos luchando? Mire, es que este carácter no aguanto y cualquier cosa, cuántas cosas estamos cuestionando por no entender que es en la capacidad de su Hijo que nos ha hecho responsables. Entonces les dio exactamente lo que cada uno de ellos podía sobrellevar, porque era según su capacidad, pero su diligencia, o sea, su actitud, es lo que iba a determinar el resultado que ellos iban a presentar. Entonces, veamos que de igual manera el Señor nos aprueba en el estado en que estamos viviendo. Lo vuelvo a decir una vez más. Y de igual manera, Él nos aprueba o nos prueba según el estado en que estemos. Según la capacidad que hemos desarrollado y alcanzado, así en este caso hemos estado siendo probados de parte del Señor, pero también así fueron probados aquellos siervos que se les entregaron estos talentos. Por eso el Señor nos hablaba acerca de las 3 clases de hijos que existen y nos los enseñaba desde Reforma Apostólica. Están los paidos, están los hijos tenón, pero están los hijos huillos. Y se nos decía claramente que los hijos paidos son los hijos recién nacidos, que los hijos tenón son los hijos adolescentes, pero los hijos huillos son los hijos maduros. Y el Señor nos prueba según la capacidad y el desarrollo que cada uno de nosotros hemos alcanzado en Él. Él no nos prueba en un estado de hijos maduros si yo estoy en un estado de hijos. Tampoco me prueba en un estado de adolescente o de joven si yo estoy en un estado de niño. Porque es conforme a la capacidad que cada uno de nosotros hemos alcanzado. Porque si usted le entrega responsabilidades al niño y son responsabilidades de un adulto, él no las va a poder sobrellevar. Si le entregamos a un joven o a un niño responsabilidades de joven, tampoco las va a poder sobrellevar. Y Él nos ha estado probando y midiendo según el desarrollo que cada uno de nosotros hemos estado alcanzando en Él. La pregunta es, ¿en qué estado has estado siendo probado?
en un estado de recién nacidos, de adolescentes o de maduros. La prueba tan solamente me hace crecer, me hace desarrollar, pero también me hace ver en dónde yo estoy en Cristo. No dije en la congregación, sino en donde yo estoy en Cristo. Entonces, según el nivel de madurez, así va a ser el proceso que cada uno de nosotros vamos a tener. Amén. Entonces, el Señor de estos talentos los probó de acuerdo al nivel que cada uno de ellos tenía. Por eso a uno le entregó 5, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 1. A cada uno de ellos los probó de acuerdo al nivel que cada uno de ellos había alcanzado. ¿Y por qué muchas veces cuando somos probados creemos que Dios nos está poniendo cargas o situaciones de las cuales creemos que no podemos salir? Cuando claramente podemos entender y comprobar, que somos probados de acuerdo al nivel que hemos alcanzado en el Señor. Si eres un niño, Él no te va a probar como un maduro. Si eres un adolescente, Él no te va a probar como un maduro. ¿Por qué? Porque no lo vas a entender, no lo vas a poder sobrellevar, tampoco vas a poder saber cómo es que tienes que actuar dentro de esta prueba que puede estar viniendo de parte del Señor. Entonces, vemos claramente que por eso, el que se le dio 5 talentos, ¿qué hizo? Ganó otros 5 talentos consigo mismo, dice la Escritura. De igual manera, el que se le dio 2, ganó otros 2 con él, pero el que se le dio un talento, ¿qué sucedió con este? No ganó nada. Entonces, sino que devolvió lo que se le había entregado. ¿Por qué fue echado fuera? Porque él no entendió que la capacidad la tenía, que fue la actitud la que lo llevó, a que él fuera descalificado. Muchos hoy no han entendido su naturaleza en Cristo. Por eso es que dicen, no hombre, eso no se puede. Eso que dicen en el Calvario, ¿en dónde lo han alcanzado? ¿Quién lo ha alcanzado? Cristo. Y Él es nuestro modelo por excelencia. Y estamos esperando y diciendo hasta que yo no lo vea en fulano, en mengano, en el pastor, que ya que es muy bueno para enseñarlo, entonces yo no voy a creer lo que están diciendo. Cuando entendamos que todo lo que Dios ahora nos está pidiendo y Dios nos está probando no es por capacidad, sino es por actitud. Porque el apóstol Pablo les mencionaba la escritura de Corinto, donde dice claramente que nuestra capacidad proviene de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No había circunstancia, no había error, no había problema que al apóstol Pablo lo detuviera para ser encontrado aprobado delante de Dios. Entonces, el que se le dio un talento no fue aprobado porque actuó con negligencia, actuó con irresponsabilidad. Se vio incapaz de poder producir lo que se le había entregado. Creyó que no era para él. ¿Cuántos hoy creen y dicen mejor me voy de Misión Cristiana de Calvario porque eso de imagen, de propósito, de diseño, eso no es para mí usted? Y déjeme decirle que el hecho que se vaya no significa que sea justificado. Porque Dios lo llamó a usted porque le entregó la capacidad de su Hijo. Y por habernos entregado la capacidad de Cristo es que Él espera exactamente que cada uno de nosotros seamos aprobados según el propósito que Él nos ha establecido. Entonces veamos que actuó con negligencia, no actuó con responsabilidad, porque desde el principio tomó una actitud incorrecta. Por eso ahí en el versículo 25 donde estamos de Mateo, veamos que todo lo que Él expresó fue por la actitud que Él tomó. ¿Cuántos hoy no están entendiendo al Señor
Incluso dicen, mire, es que yo no entiendo, pero déjeme decirle que si usted no está entendiendo la revelación del reino, no es por cuestión de años, no es por cuestión de memoria, porque el diseño y la revelación del Señor no se entiende por capacidad humana, no se entiende por intelecto, no se entiende por razonamiento, no se entiende porque usted sea muy pilas, muy checa, como dicen, se entiende porque yo tengo la actitud que el Señor quiere para con mi vida. Aquí puede venir, disculpe lo que le voy a decir, Albert Einstein, y no entender el diseño ni la revelación de Jesucristo. Aquí puede venir cualquier premio Nobel y no entender la revelación ni el diseño de Jesucristo. Porque esto no se entiende por capacidades humanas, esto se entiende por actitud. Cuando yo rindo y someto mi actitud a la voluntad y al señorío de Jesucristo, entonces yo voy a entender que su voluntad sí es buena, es agradable y perfecta, porque no depende el entender o el dejar entender a Dios bajo un razonamiento, bajo un aspecto humano, sino que depende de la actitud que yo estoy tomando a lo que Dios me está mostrando. Amén. Porque a cada uno, dice, le entregó según su capacidad. ¿Por qué encontramos hoy hermanos diciendo, mire, yo no entiendo lo que dicen en el Calvario? Y déjeme decirle que aunque tome su crol, usted, si no cambia su actitud, usted va a seguir sin entender la voluntad del Señor. Usted puede vitaminarse, que físicamente usted va a estar bien, pero en su entendimiento para con Dios, usted puede estar reprobado delante de Dios. Como decía, no es cuestión de capacidad humana, es cuestión de actitud. Y una actitud de reconocimiento y obediencia total al Señor es la que me va a permitir entender y experimentar a Dios en toda su voluntad. Amén, iglesia. Entonces la pregunta es, ¿por qué no estamos alcanzando la aprobación de Dios? Por la actitud que hemos tenido. Porque es que no estamos desarrollando y alcanzando su aprobación si hemos recibido su competencia. Hemos recibido su capacidad para poder poner el orden que en cada cosa requiere. Por eso es importante que revisemos la actitud con la cual hemos estado queriendo obedecer al Señor. Si bajo conveniencia, bajo aspectos que tienen que ver más conmigo que con hacer la voluntad del Señor, déjame decirte que si no hay diligencia, o sea, la actitud que el Señor quiere, no vas a encontrar su aprobación, aunque la estés buscando. Por eso le dice, esfuérzate por ganarte la aprobación de Dios. Por ganarte la confianza de Dios, le dice. Decíamos que la diligencia tiene que ver con actitud. El ser diligente tiene que ver con actitud. ¿Qué actitud estoy tomando para con Dios? Entonces, dice el versículo 25, veamos la actitud que tomó. Para él fue más importante la actitud que la capacidad. ¿Y para cuántos ha estado siendo más importante la actitud que la capacidad? Por eso es que no estamos siendo aprobados de parte del Señor. Dice, por lo cual, dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes, dice, lo que es tuyo. Respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente. ¿Por qué le dijo eso su Señor? Porque si algo conocía su Señor de él, era su capacidad. Y déjeme decirle que delante del Señor somos inexcusables. Porque Él conoce qué capacidad nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces cuando usted le dice, señores, señores que no puedo, señores que me cuesta, señores que no me siento capaz, me siento débil, ¿qué le está usted diciendo ahí el Señor? Primeramente usted le está diciendo, es mentira todo lo que tú dices que me diste. Y por eso es que yo no puedo hacer lo que tú me pides.
todo lo que los argumentos que este hombre le entregó a su Señor fueron inútiles porque él lo conocía. Él sabía que le había entregado lo que exactamente él podía sobrellevar y realizar dentro de lo que su Señor esperaba que él hiciera. Entonces usted y yo no podemos llegar delante del Señor excusándonos, argumentándonos, cuestionando. Señor, tú sabías que era pobre, por eso yo no me congregaba, porque no tenía ni para el tuk-tuk, no tenía ni para la gasolina, aquí y allá. Y el Señor, ¿qué le va a decir a usted? Lo mismo que le dijo a este hombre. Pero ¿cuántos a veces decimos, mire, es que yo no vengo porque yo no tengo pisto? Es que viera que no tengo para el pasaje, para el qué, para el microbús, para la camioneta, para la gasolina, no tengo una sombría. Entonces, por eso es que mire, yo no vengo a adiestramiento, no voy al grupo, me cuesta venir a la iglesia. Pero el Señor dice que todo lo que yo te estoy pidiendo no es cuestión de capacidad, sino es cuestión de la actitud que tú debes de tener. ¿Cuántas veces nos excusamos creyendo de que no podemos hacer lo que Dios nos dice? Él llegó adornando el panorama delante de su Señor. Le llega diciendo, es que tuve miedo. ¡Hala! Me dio miedo, hombre, aquí, allá. ¿Cuántas veces nosotros, mire, pastor, fíjese que yo no vengo por esto, por aquello. Viera que, hala, mi casa es muy oscuro, aquí, allá, lo que sea, cualquier cosa. No estoy diciendo que se arriesgue. Pero ¿cuántas veces usamos excusas para querer buscar nuestra propia justificación? Pero ¿qué le responde en este caso el Señor de esos talentos? Le dice siervo malo, ¿y qué dice? ¿Por qué le dice siervo malo y negligente? Porque yo sí sabía y te conocía. Y sabía que lo que te estaba pidiendo, tú sí lo podías hacer. Entonces el Señor en este tiempo no nos está pidiendo cosas que usted y yo no podamos llevar al orden de Él. Pero como estamos en una actitud de negligencia y no de diligencia, por eso es que estamos viendo malos problemas, malas circunstancias, antes que la capacidad que tenemos para poder llevar al orden de Jesucristo todas aquellas cosas que no le glorifican a Él porque están desordenadamente. Amén, iglesia. Amén. Entonces, siervo malo, ¿y qué le dice? Y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo, ¿qué le dice? Donde no esparcí. Entonces la pregunta es, ¿habrá alguna justificación en que tú le digas, señores, que yo no puedo ordenar mi matrimonio porque mi mujer no se deja? Saber cómo lo quieres hacer también. Señor, yo no salgo de las deudas porque no tengo bendición. Y cuando el Señor te manda bendición, te vas a comprar, te vas al cine, te vas a pasear, a gastar, a comprar ropa. Sí, pues, ¿cómo no te va a alcanzar? ¿Qué hacemos muchas veces? Viene bendición, nos vamos a pasear, cuando lo que tenemos que hacer primero es mejor ordenar. ¿Me doy a entender? El Señor nos sana y ¿qué hacemos? Vamos a comer después lo que sea, las carnitas, los tacos, la Coca-Cola. Y entonces dice, Señor, es que estoy enfermo, por eso no te puedo servir. ¿Y qué dice el Señor? Siervo malo y negligente. O sea, no hay excusa para poder presentarnos aprobados delante del Señor. Pero ¿cuántas veces usamos la negligencia para querer justificarnos y creer que Dios nos está pidiendo cosas que no podemos alcanzar? Por eso el apóstol Pablo le dice, si no lo haces con diligencia, no puedes presentarte aprobado delante de Dios. Que decía que la diligencia es cuestión de actitud personal. Versículo 29 y 30. Veamos qué hace el Señor con los diligentes, no con los negligentes. A los negligentes lo poco que tiene dice que aún se les es quitado.
¿Por qué todavía, mire, pastor, si poquito tenía y todavía, mire, estoy pasando más tribulación, más problemas se han venido porque sigues actuando negligentemente? Pero el que actúa con diligencia tiene, ¿y qué dice la Escritura? Y se le da más. Porque muchas veces decimos, ¿por qué el hermano, mire, tiene y más está teniendo? Cuestionamos esas acciones sin entender que hay una gran diferencia de actitud. Una actitud de diligencia y una actitud de negligencia es lo que nos hace tener o estar sin nada en este caso. Dice el versículo 29, porque al que tiene, o sea, hablando del diligente, del responsable, le será dado, ¿y qué dice? Y tendrá más. ¿Cuántos quieren tener más? Ah, pues gloria a Dios, aleluya, pastor. ¡Hala, qué rico, qué bendición, qué maravilloso! Pero ¿qué actitud hemos estado expresando para con el Señor? Un carro como el hermano fulano de tal. ¡Hala, mire, yo quiero tener una moto como la que tiene que la esposa del hermano fulano! Pero ¿por qué no tenemos las cosas? Por la actitud con la cual hemos estado queriendo obedecer al Señor. Pero el Señor dice, yo al diligente, no solamente lo veo que tengo, lo estoy parafraseando, sino que le doy más, dice. Amén. Veamos que sí, hay un fruto. El diligente tiene y el Señor le da más. No dice el Señor, no, es que ya te di mucho. No, conformate, no seas ¿qué? ¿Cómo se le llama? Ambicioso. No, también le tengo que dar al otro. No, el Señor dice, es que su negligencia, la que lo tiene en escasez, la que lo tiene en deuda, la que lo tiene enfermo, la que lo tiene en pobreza. Porque el Señor dice, yo no le di esa capacidad. Él tomó esa actitud. Entonces la pregunta es, ¿lo que estamos viviendo, será que es voluntad del Señor o es una decisión personal? ¿Me doy a entender? ¿Lo que estamos viviendo es voluntad de Dios o es una decisión personal? El Señor dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Pero veamos que habla del diligente y habla del negligente. Siga leyendo conmigo. Y al que no tiene, aún lo que tiene que dice, le será quitado. ¿Se da cuenta usted que ya solo está con poquito y pasa algo? Se le enfermó a alguien, pasó esto y todavía lo poquito que tenía, todavía lo tuvo que estirar más. Y se quedó más limitado todavía de lo que ya está. Y Señor, ¿por qué no me prosperas? Señor, ¿por qué no me bendices? Si soy tu hijo, si te sirvo. El Señor dice, no es cuestión de nada de lo que me dices, es cuestión de la negligencia con la que has estado viviendo. Amén. Entonces, ¿por qué estamos en el estado que estamos? Es que Dios así me quiere tener, dicen algunos. Sin vergüenza somos a veces. Es fuerte la palabra, pero es una realidad. Culpamos a Dios de nuestras decisiones. Responsabilizamos a Dios de nuestras malas actitudes. ¿Qué es lo que hizo el que se le había entregado un talento? Estaba responsabilizando, estaba culpando a su Señor. Sabías que eras hombre, le dice. Que eras hombre, ¿qué le dice? Se me fue esta palabra. Pero le hace entender que el responsable era Él. ¿Cuántas veces no nos responsabilizamos a Dios? Y le decimos muchas veces, Señor, yo estoy así por esto, por aquello. Cuando el Señor dice, ¿por qué me culpas a mí? Si el responsable eres tú. Por eso dice, la mano diligente es enriquecida, pero la mano negligente es empobrecida. Entonces entendamos que el ser aprobados y el ser hallados delante de Dios, completamente aprobados,
es una decisión personal. Pero requiere diligencia. Y esa diligencia es una actitud personal que nadie más la puede tomar por ti, que es cada uno de nosotros que la debe de tomar. El diligente experimenta a Dios verazmente. El negligente siempre está culpando a Dios porque no tiene, porque está viviendo el peor fracaso de su vida, porque sencillamente no es responsable. Hoy necesitamos entender que solo el diligente es aprobado de parte de Dios. En Mateo capítulo 17, hablando acerca del Padre aprobando la diligencia de su Hijo, Jesús fue diligente. Por eso si de Dios también somos hijos. Pero la aprobación viene de parte de Dios y es solamente aquellos que son diligentes, obedientes a hacer la voluntad de Él. Dice Mateo 17:5, mientras Él aún hablaba, una nube de los cielos, dice, de luz los cubrió, y he aquí una voz desde las nubes que decía, ¿qué dice, iglesia? No otro, el diligente, es mi Hijo amado, y ¿qué dice? En quien tengo complacencia, a Él oí, dice el Padre. ¿Por qué lo estaba aprobando el Padre? ¿Por qué lo estaba aprobando el Padre? Porque Él era diligente como hijo. Hacía todo lo que su Padre le decía. Todo lo que su Padre le enseñaba a través del discipulado, a través de la revelación que le daba, Jesús la obedecía y la ponía por obra. Por eso es que con diligencia Él siempre se presentaba aprobado delante de su Padre. Amén. En Hechos capítulo 2, versículo 22. Hechos 2, 22. Veamos que el apóstol Pedro fue testigo de la diligencia con la que Cristo hizo todas las cosas que el Padre esperaba de Él. Así que si tú estás viviendo un mal tiempo, escasez, enfermedad, ¿es cuestión de diligencia o de negligencia? No es cuestión de la voluntad del Señor. Si estás atravesando una enfermedad, salir de una, caes a otra, necesitamos hoy corregir. Porque no es voluntad de Dios que estemos enfermos. Entonces, ¿por qué dice? Por su llaga fuimos curados. Es cuestión de no solamente comer, sino de alimentarnos, de dormir el tiempo correcto y aún de hacer ejercicio, para que entonces la salud demuestre que hay diligencia. El que es sano, el que es saludable, demuestra que es diligente. ¿Quién nos enferma, pastor? Dice. Pero una cosa es enfermarse de vez en cuando, otra cosa ya es enfermarse como estilo de vida, que son dos cosas muy diferentes. Vaya que no se llama dolores, ¿verdad? Porque ya solo dolores somos algunos, que me duele esto, que me duele aquello, que el otro. Entonces necesitamos entender que lo que expresemos va a evidenciar con qué actitud hemos estado actuando. Dice Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, ¿qué dice? Varón aprobado por Dios, ¿qué dice? Entre vosotros. ¿Qué estaba testificando el apóstol Pedro de Cristo? Que Cristo era un hombre aprobado en todas las áreas de su vida. ¿Pero por qué? ¿Porque era hijo o porque era diligente? Porque era diligente. Aplicaba lo que su padre le enseñaba. Ponía con prontitud en práctica todo lo que el Señor le enseñaba. Por eso es que siempre encontró la aprobación de su padre.
Y si tú hoy y yo determinamos con prontitud, con responsabilidad, aplicar la diligencia, estos 3 meses hasta sobran para presentarnos aprobados delante del Señor. Pero la pregunta es, ¿estoy actuando perezosamente, o sea, negligentemente? Fíjese que sí, ya me di cuenta, pero ay Dios, usted cómo lo ordeno, no sé qué hacer. Pues ahí muestra tu capacidad y entiende que lo puedes hacer porque tienes la capacidad de Cristo, y corrige tu actitud. Jesús dice, Pedro dice, varón aprobado por Dios entre vosotros. Siempre Jesús fue aprobado de parte del Padre porque era diligente en todo lo que hacía. Y termino ahí en Lucas capítulo 2, versículo 52. En la Nueva Biblia Viva, veamos que Jesús en cada área y en cada tiempo de su vida, Él siempre fue aprobado por Dios. Lo voy a decir así: como niño, como adolescente, como joven, como maduro, Él fue aprobado por Dios. Y hoy tú y yo debemos de ser aprobados como esposos, como hijos, como jefes, como administradores, como empresarios, como ciudadanos, como trabajadores, como vecinos, como amigos. Así como Cristo fue aprobado en cada etapa de su vida, así tú y yo también debemos de ser aprobados. Pero eso requiere diligencia. Solo el que es diligente encuentra la aprobación de su Señor. El que es negligente solo la desea, pero nunca la va a alcanzar. Dice Lucas 2:52 en esta versión. Jesús dice, seguía creciendo en sabiduría y en estatura, y gozaba, dice, más y más del favor de Dios y de la gente. ¿Qué puede usted ver ahí? Aprobación. ¿Por qué siempre era aprobado? Porque era diligente. Porque él sabía que las cosas no las iba a hacer alguien más, a él le correspondían hacer. Que la situación cambiara, no era cuestión de orar, sino era cuestión de actuar en obediencia y en dirección a lo que el Espíritu Santo le estaba guiando. Hoy el Espíritu Santo está guiando a cómo ordenar el matrimonio, pero no hacemos caso. Hoy el Espíritu Santo está guiando en cómo podemos corregir las finanzas, salir de deudas, salir de pobreza, pero no le hacemos caso. Hoy el Espíritu Santo está guiando cómo podemos dejar el mal carácter, cualquier cosa de la carne, pero como no le hacemos caso, no permitimos que Él nos guíe, entonces no somos aprobados. Amén, iglesia. No tenemos excusa. La capacidad proviene de Dios y es en Cristo. Pero la diligencia es una actitud personal. Y esa, cada uno de nosotros tiene que tomarla para hacer cumplir la voluntad del Señor. Amén. No esperes la aprobación de Dios teniendo una actitud de negligencia. No esperes que Dios te apruebe y te diga, te voy a dar más, si no has entendido ni has podido ver qué tipo de actitud tienes delante del Señor. Pastor, mire, yo llevo años y no hay manera que avance, no hay manera que salga de esto. Entonces yo hoy te digo, revisa tu actitud. Porque hay gente que no sale de deudas. No sale de andar pidiendo prestado. ¿Pero por qué? Porque mire, es que hay tiempos buenos, hay tiempos de vacas flacas, hay tiempos de vacas gordas. No sé qué más tipo de vacas existen. Si no las inventamos. Pero entendamos que en el Señor la actitud es determinante para ser aprobado delante del Señor. Amén. Iglesia, levántese, póngase sobre sus pies.
Y hoy entendamos que Él quiere aprobarnos. Por eso nos está llevando a identificar qué es lo que debemos de revisar, qué es lo que debemos de corregir y qué es lo que debemos de evaluar para encontrarnos aprobados delante de Él. Él no quiere reprobar a ninguno. Él quiere que ese 15 de agosto toda misión cristiana del Calvario se presente aprobada delante de Él. Familias que ya han dejado la escasez, familias que han dejado ya la pobreza, la deuda, matrimonios que han dejado ya los pleitos, las divisiones y ahora están viviendo como uno solo en Cristo Jesús. Y así podríamos mencionar cuántas áreas en los grupos de comunión familiar, en la adoración, en el servicio, en la obediencia, en todas las cosas. Él quiere venir a encontrar el fruto de su aprobación, pero para eso necesita una iglesia que entre a la vida de diligencia y actúe en esa realidad. Amén, hermanos. No es cuestión de capacidad. Tuve miedo y se lo escondí. Puros argumentos, puras excusas, puros pretextos, puras mentiras. Dejemos ya de estar llegando delante del Señor con mentiras. Señor, tú sabes que no puedo, tú sabes que me cuesta, tú sabes que soy de carne, que soy de huesos. El Señor dice, ya deja de estar llegando delante de mí con mentiras. No nos cansamos de llegar delante del Señor con mentiras, diciéndole no puedo aquí y allá, cuando el Señor dice, te di mi capacidad, ahora entiende que es tu actitud la que te tiene reprobado y por eso es que has estado viviendo negligentemente y no con diligencia delante de mí. Es importante que hoy entendamos esta realidad. A ver si lo logramos, pastor. A ver qué logramos hacer, decimos. No, el Señor no nos está llamando a intentar nada. Porque Él, al hacernos conforme a su imagen y su semejanza, no se puso a probar a ver qué salía. No, Él sabía lo que estaba haciendo. Por eso tú y yo no somos el resultado de un experimento. Tú y yo somos la obra maestra de sus manos, la creación misma de su sustancia. Por lo tanto, estamos completos en Cristo y podemos encontrarnos aprobados en todas las cosas que Él quiere. Revisemos la salud, revisemos las finanzas, revisemos la familia. Revisemos el matrimonio, revisemos las amistades, revisemos las relaciones con Dios primeramente, después para con todos nuestros semejantes. Y ahí nos vamos a dar cuenta si es con diligencia o con negligencia que hemos querido alcanzar la aprobación del Señor. Ahí donde está, hable con Él, adórelo por un momento, alábelo por su fidelidad, por su determinación, porque lo ha incluido a usted y a mí en el cumplimiento de este plan maravilloso. Pero hoy necesitamos abrir nuestro corazón, nuestro espíritu, para que nuestro entendimiento sufra esa transformación que necesita para entenderlo a Él en todas las cosas. Solo los diligentes son aprobados de parte de Dios. Solo aquellos que se esfuerzan, que se determinan y que se esmeran a alcanzar con prontitud, con rapidez, con cuidado y atención lo que Dios dice, son los que son aprobados de parte de Dios y reciben aún más confianza de la que ya han tenido. Si el negocio se vino abajo, revisa qué hiciste mal. Si está a punto de ser cerrado, ya no es como antes. Revisa qué has estado haciendo desordenadamente. Quizás dejaste de pagar impuestos. Quizás empezaste a hacer negocios a escondidas.
Quizás le empezaste a pagar a los trabajadores lo que tú quisiste y no lo que está establecido según la ley. Y el Señor dice, yo no bendigo la mano del negligente. La mano del negligente siempre va a estar empobrecida. Yo bendigo la mano diligente, la que actúa según mi voluntad y según lo que yo he establecido. Hoy el Señor te dice, revisa estos aspectos. Si el matrimonio está en crisis, está en división, en separación, en pleito, en irritación, hoy el Señor revisa tu conducta, dice, tu trato. Por eso nos enseñaba desde los grupos de comunión familiar cuál es el trato que Él quiere que tengamos los esposos para con las esposas, porque la medida que nos establecía era la de Cristo con la iglesia. Toda crisis no es normal en el reino de Dios. Todo problema no es normal en el reino de Dios. El sistema y las mezclas religiosas nos han vendido que es normal que todas estas cosas se estén dando dentro de la iglesia, cuando hoy el Señor te dice, eso no es de mi naturaleza, tampoco es de mi diseño ni de mi plan, no tiene nada que ver conmigo. Revisa cómo están tus relaciones matrimoniales, familiares. ¿Por qué no tienes amigos? El que quiera tener amigos, dice la palabra, muéstrese amigo. Es que yo no tengo oportunidades. Hoy te digo, revisa, porque es que no estás experimentando la bondad del Señor. Deja de llamarle lo normal a lo corrompido que el sistema ha querido meter a la iglesia. Y es el tiempo, en el nombre de Jesús, para que con diligencia, con atención, con esmero, empecemos a revisar desde nuestra propia vida. Ese carácter grosero, tosco, áspero, no es de la naturaleza de Cristo. Es que me cuesta, mire, no lo puedo dejar. No has estado viviendo diligente. Por eso es que has estado tropezando con lo mismo que tú has decidido no quitar delante de donde tú caminas. Por eso hoy el Señor nos llama a arrepentimiento y nos llama a hacer las primeras obras. Hoy el Señor nos está diciendo, no es por capacidad, es por actitud que has estado viviendo negligente y no diligente delante de mí. Así que hoy dejemos toda excusa, todo argumento. Tuve miedo y lo escondí. Si lo conocía muy bien, por eso es que según su capacidad, así fue que le confió. Así fue que le entregó eso que su Señor conocía y sabía que Él perfectamente podía llevar a producir. Misión Cristiana de Calvario de las Flores y todos aquellos que nos están viendo hoy en el nombre de Jesús, el Señor nos está llevando a que entendamos que su aprobación es alcanzable, que su aprobación está en nosotros mismos. Porque es cuestión de actitud, no es cuestión de capacidad. Por eso hoy nos está llamando al orden. Hoy nos está llamando al camino. Nos está llamando a lo que Él ha establecido. Y ahí vamos a ver, a entender y a comprender que sí es posible presentarnos aprobados a Dios en todas las cosas. Y no va a haber nada que nos produzca vergüenza, porque hoy tomamos esa actitud de diligencia. No esperar que alguien llegue a revisar, yo mismo empezar a revisar con todo lo que se me ha enseñado, con todo lo que se me ha hablado, comparando conforme al diseño, lo que Él quiere y lo que yo estoy viviendo. Ahí yo voy a ir corrigiendo toda negligencia y aplicando y trayendo toda diligencia
para que entonces su aprobación esté en todas las cosas. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús, porque este es un tiempo donde tú estás, Señor, trabajando cara a cara con Misión Cristiana del Calvario. Tú dijiste, he puesto plomada en Misión Cristiana del Calvario. La plomada, Señor, es una medida que nos hace vivir en la exactitud que tú quieres. La plomada, Señor, es un instrumento que nos lleva a ver si nos hemos desviado, si hemos cambiado la ruta, si hemos tomado otro camino o estamos haciendo exactamente lo que tú dices. Y a Misión Cristiana del Calvario le has puesto plomada, porque dijiste, no los dejaré más hacer lo que ustedes quieren. Y todo esto lo haces porque la amas, porque tú dijiste de Misión Cristiana del Calvario, desde que te vi te amé. Y esa es la fidelidad con la cual estás trabajando en cada uno de nosotros, Padre. Por eso alabamos tu nombre, exaltamos tu amor, tu fidelidad, esa pasión y esta determinación con la cual hablas a nuestra vida y abre los ojos de nuestro entendimiento para que como iglesia estemos aprobados, viviendo con diligencia y reflejando la grandeza de tu gloria que es en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Te bendecimos en esta mañana y te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es demandante, pero perfecciona, transforma, ordena, renueva y corrige nuestras vidas según tu voluntad, Señor. Gracias en este tiempo, en esta hora, por todas las cosas que en Cristo y por medio de Cristo podemos experimentar. En Cristo Jesús. Amén y amén. Désesela fuerte al Señor esas palmas. Quiero despedir y dar gracias al Señor por los que han estado con nosotros en esta transmisión. Les enviamos un cordial, un fuerte abrazo y deseando verles en una próxima transmisión. Que Dios les bendiga.